Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Esto es Triángulo de Letras. Continuamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, la 27ª edición, aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara. Hoy me da mucho gusto recibir a los invitados, naturalmente como siempre, pero particularmente el día de hoy porque vamos a afrontar temas que en principio pareciera que no tienen un filón unitario para conversación, pero van a ver cómo al final sí. Disidentes, omniscientes, sapientes, vamos a platicar acerca de ello, pero sobre todo del placer de escribir. Y para ello, en principio, me da enorme gusto saludar aquí a Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por estar muchas gracias. Recién llegadito, ¿verdad? Vienes entrando aquí a la feria. Cruzando. No debería estar aquí, debería estar bloqueando el Senado, pero tenía compromisos previos. Pero agradecemos infinitamente que hayas preferido venir a Triángulo de Letras antes que bloquear el Senado. De preferir, no, obligaciones anteriores. Mil gracias, mi querido Paco. Luis Yamara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Y finalmente Carlos Velázquez, muchas gracias Carlos por estar aquí con Hola. nosotros. Vamos a conocer un poco más acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan a través de estas semblanzas que les tenemos preparadas. Ahora regresamos y, como naturalmente lo hacemos en todas nuestras emisiones, continuamos con nuestra conversación. Carlos Velázquez nació en la ciudad de Torreón. El autor apareció en el panorama de las letras mexicanas en el año 2008, cuando su libro, La Biblia Vaquera, le ganó elogios y la designación por parte del periódico Reforma como uno de los textos más relevantes del año. En 2010, publicó La Marrana Negra de la Literatura Rosa, colección de relatos celebrado por público y crítica. El karma de vivir al norte. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Luigi Amara nació en la Ciudad de México. Poeta, ensayista y editor. Imparte talleres como parte del programa de escritura creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado poesía y libros dedicados al público infantil. Fundó la revista literaria Paréntesis y el sello independiente Tumbona Ediciones. Ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino. Los disidentes del universo. Reúne las particulares historias de personajes limítrofes cuyas aficiones los distancian de la sociedad convencional. Paco Ignacio Taibo II es uno de los autores imprescindibles para hablar de la literatura mexicana contemporánea. Es reconocido como uno de los fundadores de la nueva novela negra escrita en nuestro idioma. De ello da cuenta la saga estelarizada por su célebre personaje, Héctor Velasco Arán. Ha recibido el Premio de Periodismo Cultural Iberoamericano, el Bancarella y 3 veces el Premio Internacional Dashiell Hammett a la mejor novela policíaca. Su biografía, Ernesto Guevara, también conocido como el Che, se ha convertido en un clásico contemporáneo, que ya acumula varias reimpresiones e incluso una edición conmemorativa. En un capítulo anterior ya tuvimos aquí la presencia de Eco, quien es de alguna manera el coautor de Pancho Villa toma Zacatecas, el libro del que hoy nos platicará Paco Ignacio Taibo II. Vamos con este pequeño fragmento del libro, ahora regresamos y platicamos directamente con el que también es autor de este libro de arte ejemplarísimo y relevante este año. ¿Qué se decía de Pancho Villa? Que había sido bandolero y borracho. Lo primero era cierto. Lo segundo, una pinche falsedad, porque no probaba el alcohol. De Villa se decía que si Madero le hubiera hecho caso y lo hubiera nombrado con los norteños jefe del batallón de los supremos poderes, no estaría muerto. Mucho habría de llorarlo al chaparrito, por pendejo, porque de hacerle caso al general, Pancho le hubiera metido 3 tiros a la cucaracha de Huerta. No estaríamos aquí matándonos a lo pendejo. De Villa se decía que quería hacer una revolución para los pobres, con muchas escuelas y muchas tortillas
de maíz y de trigo, y frijoles, y carne para todos, todos los días. Y sin alambradas que cercaran las haciendas de los curros, y sin rurales ni acordadas. Querido Paco, tú mencionas con un enorme placer, con muchísimo gozo creativo, el hecho de que dentro de lo que sería como tu decálogo de principios, tú no firmas contratos, no tienes fechas de entrega, y ello permitió que este libro, lo menciono y lo subrayo, lo reitero nuevamente, relevantísimo este año, Pancho Villa toma Zacatecas, viera la luz después de un proceso de cocción que se tomó su tiempo como debiera de ser. El problema es que toda mi vida he construido una carrera de escritor profesional. Una vez que la tienes, ¿qué haces? ¿La negocias a cambio de dinero, de fechas, de contratos? No, la libertad que conseguiste es tuya y protégela, ¿no? Y es parte del placer de con crear, Eco, ¿no? Era muy claro, teníamos una espina clavada porque nos censuraron un libro hace 30 años, la Secretaría de Educación Pública, una historia de la guerra contra el imperio de los chinacos, la guerrilla chinaca contra el imperio de Maximiliano. Y teníamos la herida de no haber podido haber hecho aquello. Se perdieron los originales que existían. Y de repente dijimos, órale, vamos a darnos gusto. Y Eco me voló la neurona. Yo le hice unas primeras páginas de guión, 20, 25, y me devolvió los originales y las había convertido en 50 páginas de narrativa, había doblado. Y descubrí que ahí había una técnica maravillosa que tomaba de las revistas anarquistas norteamericanas de los años 20, del taller de la gráfica popular, de las calaveritas de Posada, y con todo este material había encontrado una manera de contar, y dije, no, espérame, y volví a reescribir todo, para ajustarme a la manera de contar de Eco, que es mucho más pausada, y muchas veces, con una sola palabra, él se encarga de contar el resto, y no hay que duplicar. El lenguaje del cómic no necesita reiteración. Lo que el dibujo cuenta, la palabra lo fortalece o a la inversa. Y aprendí, yo no era un guionista de cómic, ni siquiera mediocre, y ahora soy un guionista de cómic mediocre, pero con el talento de Eco detrás, ¿no? Enriquecido, naturalmente. Híjole, además el libro se hizo en condiciones de felicidad. De repente decíamos, espérate, no, esto no es así, párate. Y ahora, ¿cómo lo cuento? Y oye, escribiste esto, ¿lo puedo alargar aquí o lo puedo recortar? O a la inversa, de repente le decía a Eco, le hablaba en la noche y le decía, ¿los caballos vuelan? Y Eco decía, no, pero somos mexicanos, ¿verdad? Y Eco decía, sí. Entonces, página siguiente, un caballo es atrapado en la carga donde tratan de huir de Zacatecas, lo ametrallan, vuela por los aires y termina en el techo de una casa. ¿Hay bronca? Dice, no, somos mexicanos. Maravilloso. Bueno, a mí me gusta mucho lo que comentas en el sentido de que efectivamente se trata de una búsqueda constante de los temas y de la forma en que le vas a dar hilo narrativo a todo ello. Ya lo vemos aquí maravillosamente reflejado. En el caso tuyo, Luigi, ahorita estábamos platicando fuera del aire, encontrar estas historias de lo que yo defino como freaks sociales, los disidentes del universo, en un libro disfrutabilísimo que se distancia en coyuntura histórica, en coyuntura social, hasta política, del libro de Pancho Villa, pero que en algo tiene que ver con él. Se trata de gente que buscó hacer lo suyo de la manera más personal posible. Sí, yo no los llamaría freaks, porque creo que el freak tiene esta connotación como de algo que, una condición de nacimiento que te obliga, digamos, a asumir tu destino, ¿no? Bien. Más bien, creo que es gente que de algún modo, en cierto momento, da un paso al margen, y ese paso al margen, digamos, compromete su existencia futura, ¿no? Hace que tenga que luego hacerse dueño de ese destino estigmatizado, de algún modo dispuesto a tal vez ya no encajar nunca más, ¿no? Y efectivamente, digamos, son escritos hechos a partir de a veces muy pocos indicios, gente que obviamente al separarse de la normalidad, pues también terminó siendo olvidada en muchos casos. Sí, entonces, bien, claro. entonces yo, digamos, tenía a mi disposición a veces muy poca información, detalles aislados en periódicos, en libros, y un poco la tarea era reconstruir a partir de esos elementos al personaje, pero no tanto porque me interesara solo hacer que se sostuviera, sino lo que me importaba era lo que ese individuo con ese comportamiento puede decirnos a nosotros
que nos creemos normales o que tenemos rutinas donde eso es una excentricidad, ¿no? O sea, lo que me importaba era el cortocircuito que podía ser esa galería de personajes con nuestras inercias, con nuestras instituciones, con nuestras creencias más básicas, ¿no? Claro, y en ese sentido también resulta un libro enormemente relevante. Fíjense, nada más les adelanto, un hombre, si mal no recuerdo, un inglés, Cornish, quien se vuelve aficionado a hacer fila, y a ello dedicó más de la mitad de fila. hacer Digamos, fila. su gran El hombre placer incluso era un eso. colero. Sí, exacto. literalmente, Paco. Sí. Un hombre al había que sido feliz en Disneylandia, mano. Fue feliz en la época del racionamiento en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Ahí empezó sí. su su afición. afición. Y de repente la elevó a una especie de deleite perverso o práctica estética, ¿no? Entonces era, digamos, no Pedía podía que le vivir. firmaran cuánto Sí. tiempo había estado formado, sin entrar, formado en el estadio de fútbol, y cuando llegaba, no entraba al partido, no le interesaba No, el fútbol, qué chiste. pero pedía que le firmaran que efectivamente había estado formado y cuánto tiempo había estado formado. Y le interesaba también pues la queja, ¿no? Porque la cola también suele ser un lugar Implica demora. de queja, de estar criticando la lógica de por qué nos obligan a hacer eso, etcétera, y parece que participaba vivamente en esos griteríos, pero él no iba a entrar, ¿no? Sí, no. Entonces, a mí que, por ejemplo, me fastidia profundamente hacer cola, me parecía un personaje que había que indagar y de algún modo verme reflejado en él, también para ver si me contagia un poco de ese entusiasmo, ¿no? ¿Qué podría suceder? Esto me gusta, estamos hablando de un universo, digo, son disidentes, pero al final también tienen que ver con el universo muy colorido, muy desparpajado y en alguna medida también pues muy creativo y muy personal. Bajar a la tierra, llegar a territorio nacional y hallar lo que tiene que ver con una realidad tangible, infausta, pero ciertamente real y presente en el libro de Carlos Velázquez, me parece también otro hecho relevante. Nativo de Torreón, y Torreón de repente entró en tu literatura. Tú no querías, y lo aclaras en el libro, yo no quería hablar de Torreón, pero Torreón te brincó a las páginas y de repente bajó a tu pluma, Carlos. Sí, me di cuenta de que pese a ser una ciudad muy pequeña, bueno, en conjunto, las tres ciudades que conforman la comarca lagunera La laguna, claro. alcanzan apenas el 1.200.000 de habitantes, pero sin duda se convirtió en el laboratorio posmoderno más interesante en el principio de este siglo en México, y eso pues, fue un gran... Yo creo que fui privilegiado, digamos, al poder registrar este periodo de tiempo, y creo que si en un momento dado yo, que me quería dedicar al oficio de la literatura, pensé que nacer en la provincia era una desventaja, al final terminó siendo lo más interesante que me ha pasado en la vida en cuanto a escritura se refiere. Claro, una anécdota en la que de repente Carlos nos cuenta. Es maravilloso, hay un momento, una anécdota en la que él va en un taxi hacia la medianoche, ¿no? Porque querías conseguir un baño, querías irte a bañar, algo así. Y el taxista de repente, sin previo aviso, se detiene y baja, y Carlos dice, ya me van a encajuelar o me van a secuestrar, me están confundiendo. El tipo abre la cajuela y dice, puta, me van a meter ahí atrás, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y con quién me están confundiendo? No, el hombre trae un puesto de fritangas y de chocolates y chuchulux y le vende a unos... Y ya te regresa el alma al cuerpo, pero digo yo, qué realidad, ¿no? La mejor historia de este libro me pasó en Gómez Palacio. Cuéntanos. Íbamos a presentarlo y de repente un amigo mío de Saltillo, el Jerry Segura, se detiene y dice, espérate Paco, tienes que hablar con esa señora. Y frena, hay una señora haciendo gorditas. Cuéntele, me dice el Jerry en Gómez. Y me dice, no, pues ya vi su libro, ya lo leí, está buenísimo. Y le digo, señora, ¿y cómo llegó a sus manos? Se me lo recomendó el general. Y yo digo, ¿qué general anda recomendando libros míos, no? Y me dice, sí, el general. Y le pregunto, ¿qué general, señora? Dice, Pancho. Ah, y le digo, Pancho. Ajá. Sí, Pancho Villa. Seguido viene. Seguía haciendo gorditas. Y dice, hay otros que los llamamos y no vienen. Como el Madero, que ese sí, muy espiritista, pero no viene. Pero Villa seguido viene. Y ¿Es me un dijo, cuento eso que nos estás platicando? no, es verdad, me sucedió, ¿verdad que en Gómez pasan esas cosas? El mito está ahí potente, pero no termina. Le digo, ¿y entonces qué le dijo el general? Dijo, está muy bueno, léalo al Paco. Y yo dije, puta, qué buen rollo.
Y luego terminamos, seguimos en el carro y fuimos a la presentación del libro. Y no me atreví a contarlo, mano. No pudiste. Les digo que Pancho Villa, le pongan una faja al libro, Sí. recomendado por Francisco Villa, recomendaciones según la de vendedora Ultratumba, de... no puede Pero esas ser, cosas ¿no? pasan en Una Gómez recomendación de Palacio. Ultratumba. Esas cosas pasan en Gómez No, bueno, Palacio. pasan en La Laguna, pasan en Coahuila. Sí. Digamos, Pancho Villa está en el terreno mitológico junto a Elvis Presley, junto a Pedro Infante y recientemente junto a Alaska, ¿no? Claro. Que desapareció Allá en ese... y no se fue, o sea, no se fue, nadie sabemos a dónde fue, pero seguro que fue a un lado de Jimi Hendrix, de Pues, Chalino Elvis Sánchez, Presley, de Elvis claro. Presley, ¿no? Sí, por supuesto. En ese hipotético asilo de ancianos que debiendo haber muerto, no solo no murieron, sino que siguen vivos y paseando y caminando. Viejos rockeros, viejos rojos nunca mueren. Muy bien, mi querido Paco. Vamos a un corte, ahora regresamos, pues vamos a continuar charlando. No había dormido bien. No recordaba haber estado tan cansado en toda mi perra vida. Los 2 días que perdí en el ISSSTE para dar de alta a mi padre fueron una pesadilla comparable a llamar a Dish para dar de baja el servicio. Mi terapeuta me advirtió que si continuaba ese ritmo, las descompensaciones químicas me provocarían una gran depresión antes de cumplir los 50 años. Una mañana, al no encontrar quien me untara Hell After the Sun, pinche solazo de la región me tenía la espalda al rojo vivo. Mi secretaria me dijo, es que no tienes a nadie que te cuide. La casa era un asco y no me encontraba con ánimos de trapearla. Estaba tentado a obedecer a mi psiquiatra, recluirme en una clínica de desintoxicación. Pero Torreón, apenas hace unas semanas habían ejecutado a un grupo de 11 pacientes del Centro La Victoria. Ya estamos de regreso, estábamos platicando antes del corte esta maravillosa anécdota, ni más ni menos que Pancho Villa recomendando el libro de Pancho Villa, escrito por Paco Ignacio Taibo e ilustrado maravillosamente bien por Eco. Cosas que pasan en México, en la comarca, en fin. Carlos, digo, nos cuentas cosas. Yo me sentía un poco mal leyendo el libro porque a la par que pensaba yo el momento, lo repito, infaustísimo que está viviendo una zona del país, merced todos los hechos de violencia que conocemos, pues me estaba yo riendo porque también hay algo de, es un lugar común lo que voy a mencionar, de surreal en muchas de las cosas que te han pasado, Carlos. Sí, el humor está presente en toda mi obra y en este caso que tuve que retratar hechos dolorosos, también era imposible sacarlo de ahí. Y el humor no obedece al típico lugar común de que entre más grave es la desgracia, ¿Más te ríes? más te ríes. Yo creo que es una enseñanza de nuestros gobernantes. Mientras el profesor, nuestro querido profe Rubén Moreira, bailaba el Chuntaro Style, se contoneaba con Carmelita Salinas, aparecía en los titulares, era nota nacional, abajo se estaba fraguando la deuda. Eso está en ese libro. Por eso está el humor presente en el libro. El humor Es presente. exorcismo, colega, Bien, Paco. ¿no? Es exorcismo. Ujú. Si te ríes, lo separas, lo alejas. Y si te ríes mucho, lo alejas mucho. Es el único país del mundo donde 30 minutos después de la voladura de San Juanico había chistes sobre quemados y ardidos. Yo recuerdo muy bien ese mismo día con el encendedor y estaban, mira un niñito de San Juanico corriendo, ¿no? Ese mismo día. Ese mismo Así día. somos. Exorcismo puro. Y por otro lado también estaba pensando, platicábamos ahora fuera del aire, Paco, tú te encuentras a lectores que agradecen tus libros en los lugares más insospechados. Luigi, seguramente te habrá pasado también, o estará por suceder, te sucederá. Carlos, en el caso tuyo en Torreón, hay gente que se te ha acercado, que ha leído, que se siente evidentemente identificada con lo que estás platicando allí y que también se ríe porque, pues bueno, mejor a ello aventarle buen humor. Creo que el libro se desarrolla en La Laguna, pero y hay mucha gente que se siente identificada, pero digámoslo así, no es un libro privativo, ¿no?
el karma de vivir al norte narra solo una parte de la tragedia, porque podría ser el karma de vivir en México, ¿no? Simple y sencillamente retrató una temporada o un lapso de tiempo que es conocido como los años del plomo, que es de 2005 a 2012, estos 7 años en los que la ciudad se vio totalmente transformada debido a la lucha entre dos cárteles por ocupar la plaza. Que era plaza de tránsito, además, ¿no? Ni Sí, siquiera era... ni siquiera- Ni importaba tanto el No control. ni importaba Ya, ¿no? tanto. Importaba el paso, ¿no? Lo que importaba el paso, y sigue estando ahí el problema. Y mientras Torreón no se mueva del mapa, mientras siga siendo un cruce obligado para ir de Durango o de Sinaloa a Monterrey o de Durango hacia Tijuana por carretera, el problema no se va a terminar. Los índices de violencia no En han ese bajado. sentido resulta ciertamente triste, indignante, doloroso. Estaba yo pensando en que, en el caso tuyo, digo, para que tus historias se abrevaran, pues, ¿de dónde? De la realidad. En el caso tuyo, Paco, me imagino de tu inmenso archivo histórico y de tu voluntad investigativa, ir a los lugares y todo. Pero en el caso tuyo, Luigi, conseguir estos personajes, ¡qué trabajoso! ¿Cómo Son hiciste? parientes suyos. Son parientes tuyos y es por eso es que lo pudiste Un resolver. abuelito, el primo de un viejo abuelo. Cornish, Richter, No, sí. ¿de dónde salen todos estos personajes? Muchas veces salen del periódico también, de noticias. Hay siempre en los periódicos noticias como marginales que están por ahí perdidas, que serían algo así como el lado B del periódico, y muchas veces ya no se les da seguimiento, ¿no? Ahí pesqué muchas, Bien. y la mayoría digamos, la labor era acudir a la narrativa y a la ficción también, para darles forma, ¿no? Porque de otro modo era simplemente iba a ser como un texto muy deshilachado, había que construirlos acudiendo a la narrativa como una forma del pensamiento. Y es curioso también porque mencionas que los veías en el periódico, pero pues no los veías en los encabezados o en las notas de primera plana. Estos personajes no ocupan las partes importantes no. en los diarios, las Sí, zonas no, importantes en los y diarios. otros son apenas referencias marginales en libros, ¿no? Por ejemplo, hay la historia de un poeta que devoraba libros de manera literal, ¿no? Digamos Bien, que sí, cierto. Ajá. que su afición por la poesía era tal que necesitaba comerse a Blake, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso está en una que otra referencia de la literatura inglesa, por ahí perdida. Pero incluso si buscas, uno cree que Internet es ya el acceso, la ventana a la información, no aparece, no existe. Tienes que buscar en libros viejos, en bibliotecas, y hacer una reconstrucción de algún modo a sabiendas de que mucho será ficción, ¿no? De que mucho será un modelado Claro. del escritor, ¿no? Para que conozcamos un poco más acerca de estos personajes especialísimos de los que nos platica Luigi, vamos a un breve fragmento acerca de los disidentes del universo. Regresamos y continuamos platicando. La reflexión científica sobre el fenómeno de la cola, cuya metodología se antoja desproporcionada y sus alicientes y recomendaciones rozan francamente el absurdo, se reduce a un capítulo menor de la ociosidad humana cuando le enfrentamos a lo que bien podría catalogarse como la reducción al absurdo de un absurdo. ¿Una genialidad? La historia de un jubilado inglés que supo elevar la cola a la condición de placer perverso. Lo que todo hombre ansioso evita como si efectivamente se tratara del apéndice trasero del diablo, John Cornish lo procuraba de buena gana, pues había encontrado el secreto para extraer de esa conducta mecánica algo parecido a una emoción estética. Paco, estabas comentando ahora que esto que en principio parecían historias tan dispersas, sí tienen un hilo unitario. Cuéntanos, por favor, ¿en qué No, sentido? lo que pasa es que las cruzamos por todos lados. En las historias de Pancho Villa están los personajes de Luigi. El gaucho que llegó a ofrecerse como guardaespaldas de Villa y que le bailaba zapateados. Y Un resulta disidente que en del el universo. fondo, ¿no? Vestido de gaucho. Un disidente. En Chihuahua. Hasta Bien. que de repente alguien le dijo, oye, no, que su vieja lo acaba de delatar, que le pagaron por matarte, y Villa lo fusiló al gaucho. El gaucho. Ese es de No los digas. tuyos. Claro. Pero el narcotráfico en la laguna, Villa lo acabó poniendo pena de muerte, abriendo prostíbulos, burdeles y controlando para financiar la división del norte, pero el narcotráfico a cero, condena de muerte. Y acabó con el tráfico de drogas en la frontera norte.
a la mala y a la dura. A la mala y a la dura, por eso Pero igual. lo que pasa es que era incorrompible, la división del norte no la podías corromper. y Es en que esa es México, una pues, clave, es que esa el es una problema. clave. Si eres Pero incorrompible, cruzan por todos lados nuestras historias. por supuesto. Bueno, en ese sentido es verdaderamente gozoso, ¿no? Y resulta muy celebrable, ¿no? Yo me regocijo Tengo mucho uno cómo más se pueden para ti. unir. A ver, Dilo, Tengo Paco. uno más para ti. De repente llega un médico austriaco a ver a Pancho Villa y le dice: mi general, el problema de sus arrebatos de cólera es que es usted carnívoro, come demasiada carne. Y Villa, que estaba enfadado consigo mismo porque sabía que tenía una intemperancia de carácter y que de repente le brincaba, ¿sí? Se sabe, le sí. hace caso Y deja de comer carne. y deja de comer carne en los previos a la batalla de Zacatecas. ¿Real un Villa vegetariano? Deja de comer carne. Bien. Y entonces, de repente, los generales de la División del Norte se reúnen sin que Villa lo sepa, agarran al austriaco, lo amarran, lo ponen en un tren y lo mandan a la frontera porque estaba insoportable. Villa no había quien lo Estaba aguantara, estaba Oye, peor. Fuiste a Europa a buscar a muchos disidentes y mira que también este país está poblado, ¿eh? no, bueno, Disidentes uno universos. de los textos Ah, es, tienes por razón. ejemplo, sobre ajedrecistas. Los ajedrecistas, al revés, necesitan volverse agresivos antes de una partida y entonces comen carne, ¿no? La cuestión es que les puede caer pesada, entonces lo que hacen es que comen, por ejemplo, salmón o este tipo de pescados, que Carnes supuestamente blancas, te da digamos. la misma agresividad, pero no tiene problemas digestivos, y también lo toco ahí. Es como tomar paracetamol para que la acetil No le hagan salicílico. caso de eso de que comer carne vuelve agresivo. Lo agarras, lo pones en un tren y lo mandas a la Claro. frontera. Bueno, yo, hablando del tema de Pancho Villa, quisiera recomendarle a Paco, no sé si lo conozca, un libro de un poeta lagunero que se llama Joel Plata, que se llama La División y otros muertos, No solo para Paco, ¿De para poesía? todos en de realidad. poesía. Un poeta que contó historias de la División del Norte. Así es, Contemporáneo. lagunero, vive todavía. Ah, qué bien. Paco, tú siempre Es andas de tu como generación. con 14 temas abiertos. Ahora en particular estás preparando algo que tenga también que ver con alguno de nuestros héroes. Sí, quiero hacer algo sobre Leandro Valle, el general liberal del ejército juarista, que le dieron como orden, entre otras miles de cosas, maravilloso personaje, le dieron como orden romper los conventos de clausura en la Ciudad de México después de las leyes de reforma. Porque los conventos de clausura eran horribles. Eran los lugares donde los oligarcas que tenían hijas las entregaban recién nacidas y ellas ya no salían, vivían ahí encerradas. No por voluntad, por decisión de ser hijas ilegítimas. Y entonces le tocó abrir un convento de clausura. Era guapo, jalisciense, bien plantado, muy liberal, muy inteligente, buen escritor. Y llegó con sus tropas, abrió el convento y les dijo: muchachas, pueden salir. Y le dijeron: ¿a dónde? Claro. Y entonces Claro. las acompañaba hasta la puerta y decían: eso de afuera, no, pues sí lo hemos visto por las mirillas, pero ¿y qué hacemos? Y entonces le escribe una nota a Ramírez, a Ignacio Ramírez, diciendo: ya las liberé, pero no sé qué hacer con ellas. Entonces, de repente, cuando encontré esta anécdota narrada en un diario de Jalisco del siglo XIX, dije: no, este Leandro es pasión. Y voy a escribir algo sobre Leandro Valle. Ahí hay historias, siempre habrá. A mí no me resta más que agradecer a los autores que el día de hoy nos han acompañado. Luigi, muchísimas gracias por Muchas haber estado gracias, aquí con un placer. nosotros. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Paco, qué amable. Un placer. Amigos, muchísimas gracias por el favor de su presencia. Nosotros continuamos aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y bueno, los invitamos a que próximamente vean el siguiente capítulo de Triángulo de Letras. Muy amables. A continuación les voy a pedir que firmen los libros que tienen, los vamos a regalar. Paco se quiere llevar los ejemplares. No me lo quiero llevar, ya